Hermanos, buenas noches. Qué excelente día nos ha dado Dios. Este día vamos a seguir con el tema del reino de Dios en la Biblia. Nos quedamos en el libro de las Crónicas y vamos a comenzar en el capítulo 1:1, pero vamos a, como siempre, darle gracias a Dios por todo. Ojalá que se escuche, me imagino que sí se escucha. Gracias a Dios por todo. Gracias te damos, Padre, Espíritu Santo, por lo que tú nos has dado, por estar este día aquí junto con mis hermanos y hermanas aprendiendo de tu palabra. Gracias por tu bendición, gracias por la vida, un día más de vida que nos has dado y la oportunidad de aprender. Gracias. Estamos, como dijimos, en el libro de Crónicas para seguir lo que vimos la vez pasada. En este capítulo, David es formalmente proclamado rey y no hay nadie que haya escrito más en cómo vivir en la realeza y especialmente en la realeza espiritual, más que todo, que David, ¿verdad? Entonces, aparte de Crónicas, tenemos el libro de los Salmos, que ya sabemos que es el himnario, ¿verdad? El himnario prácticamente de la Biblia. Pero podemos aprender de la aplicación del reino de Dios con la vida de David, incluyendo cuando cometemos errores y cómo lidiar con ellos, ¿verdad? Vamos a tomar un segundito para, vamos a ver acá. Vamos a tomar un segundito para ver si alguien... Gracias, hermana Wendy, por dejarnos saber que se escucha. Gracias a Dios. Esperamos que pronto se conecten un par de personas más. Dios me los bendiga a todos. Estamos contentos de estar acá en este lugar. Y vamos a comenzar. Amén. Ok, entonces, después, en el capítulo 15, después de intentarlo una vez más, ¿verdad? Vemos que David trató de llevar al arca, ¿verdad? Una vez de un lugar al otro. Finalmente, terminando la de llevar el arca a Jerusalén en el capítulo 2, podemos ver algo interesante que David dijo, ¿verdad? Pero antes de eso vamos a repasar, ¿verdad? En el libro de Crónicas, ¿verdad? 1:11. Que de hecho, vamos a ver si se los podemos ver a ustedes ahí. Entonces, dice acá: entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo: he aquí, todos nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel, ¿verdad? Entonces, vemos que muchas veces esto es lo que lo aplicamos, ¿verdad? Lo de hoy. Entonces, muchas veces nosotros, en cuanto a reyes, a ministros o personas que sirven como medio entre Dios y nosotros, ¿verdad? Incluyendo ministros, pastores, a veces hasta maestros de nuestra teología o de nuestro instituto bíblico, o hermanos mayores en el evangelio, ¿verdad? Que nosotros muchas veces dependemos de ellos, tendemos a pensar más alto, ¿verdad? Entonces, realmente, hermanos, todos nosotros, no hay nadie de nosotros que es más o menos
que otro, ¿verdad? Entonces simplemente que todos tenemos una tarea acá en la tierra, ¿verdad? Entonces, pero el valor es el mismo, ¿verdad? Y como siempre digo, no hay preferidos. Dios no tiene preferidos, sino que Él tiene cercanos, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos acá ¿cómo se llama? Si nosotros vemos acá en Crónicas, ¿verdad? Estamos viendo que David está siendo alabado prácticamente, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? En el capítulo 15 de la misma Crónica, ¿verdad? David trae el arca, finalmente, David trae el arca a Jerusalén hizo algo bien interesante, ¿verdad? Que vamos a leer acá, ¿verdad? Dijo que el arca de Dios no debía ser llevada sino por levitas, porque a ellos había elegido Jehová, ¿verdad? Porque a ellos había elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente, ¿verdad? Entonces, acuérdense que llevamos una secuencia, no estamos inventando nada, ¿verdad? Llevamos una secuencia en la Biblia, casi libro por libro. No estamos estudiando todas las historias de cada libro, porque si no, estaríamos usando casi un libro por mes, ¿verdad? Entonces estoy tratando de que me he bajado a 3 libros, 4 libros, a solamente un libro por día. Entonces, y si lo hacemos así, van a ser 66 clases, pero hay unos libros que los vamos a cortar bastante, ¿verdad? Entonces, no vamos a llegar a esos. Entonces, pero hay una cosa bien interesante, ¿verdad? Que decía David, ¿verdad? Porque a ellos había elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. ¿Qué significa perpetuamente? Entonces, no sé si alguien que está conectado, escriba ahí, ¿qué significa para usted la palabra perpetuamente? ¿Qué significa la palabra perpetuamente? ¿Qué significa para usted? O si sabe qué significa y está bien seguro qué significa, entonces escríbalo. Entonces, y vamos a revisarlo, ¿verdad? Entonces, perpetuamente, hermanos, vamos a estar pendientes ahí. Entonces, si lo sabe, por favor, escriba, ¿verdad? Así para que todos aprendamos, ¿verdad? Para entender el reino de Dios, y la manera de servir desde los tiempos antiguos, podemos ver que en el capítulo 12 también se nos enseñaba, ¿verdad? Y nos recuerda a los que ya lo sabíamos y los que no, ¿verdad? Estamos aprendiendo que los sacerdotes y levitas tienen que estar, ¿cuánto? 100% dedicados al ministerio para el servicio del Señor, porque, como dijo David en el 15, es perpetuamente, ¿verdad? Y de esa forma cumplir con la ley antigua y nueva, porque eso no ha cambiado hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, como decía Jesús, Él no vino a quebrantar la ley, a romperla, sino que Él vino a cumplirla, ¿verdad? Entonces, Él mismo es la ley, ¿verdad? Ya cumplida. Entonces, es importante que nosotros tomemos en cuenta todas esas cosas, ¿verdad? El número 3 de Primera Crónicas 15, en el número 3 decía, y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas de los hijos de Coat, Uriel y el principal y sus hermanos 120. Ok. En este capítulo nos empieza a hablar de muchos números. Yo sé que usted tiene su Biblia también. Entonces, está hablando mucho de números, está hablando mucho de nombres, los hijos, los hermanos, de todo eso, ¿verdad? Lo cual es muy importante. Y en el 12 dice, y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos,
y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que he preparado, ¿verdad? Entonces vemos que es bien importante que bien importante que nosotros veamos quiénes son los que estaban preparados especialmente, ¿verdad? Y los que en este lado eran principales. Ahora, ¿ellos eran mejores? No, pero ellos estaban escogidos por Dios y eran los principales para hacer esta tarea, ¿verdad? Entonces el 3 dice, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza, ¿verdad? Que muy importante. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. El 15 dice, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros, en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Asimismo dijo David a los principales de los levitas, que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterio y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba, aquí en todo esto habla de los levitas, designaron a todos ellos, ¿verdad? Hay cosas que yo tenía señaladas acá, por ejemplo, como lo de Hananías, principal de los levitas, en la música, que fue puesto para dirigir el canto, porque era entendido en ello, ¿verdad? Entonces, aquí también me encanta eso que dice, y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaba en el arca, y asimismo los cantores, y que Hananías era maestro de canto. Entre los cantores llevaba también David sobre sí un efod de lino, ¿verdad? Dice, y de esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos, al son de salterios y arpas. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, que era la hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba, y lo menospreció en su corazón, ¿verdad? Entonces vemos que desde el principio hay enemistad. Ahora, hermano, ¿por qué nos está hablando de esto? ¿Qué tiene que ver esto con el reino? Pues mucho, porque muchas veces nosotros en las congregaciones en las que nosotros estamos, o incluso en nuestro hogar, ¿verdad? Para no ir muy lejos, en nuestro hogar, nosotros, aparte de que yo siempre digo esto, tomamos siempre la tarea del Señor a la ligera. ¿Cómo así? Muchas veces nosotros pensamos que el Señor tiene por obligación el bendecirnos, ¿verdad? Lo cual es cierto porque lo ha prometido, ¿verdad? Pero a la misma vez aquí vemos en las escrituras que habían personas encargadas para ciertas tareas, ¿verdad? Entonces ahí vemos que el maestro de canto era entendido. O sea que no solo sabía hacerlo, sino que él era entendido, que es muy importante. Ahora, ¿qué más quiero decir con esto? Ahora, que esta gente había sido separada, ¿verdad? Vemos aquí atrás que David les dijo, vosotros que sois principales, padres, y han sido separados, y han sido preparados, santificados. O sea que no solamente porque eran escogidos por Dios iban a hacerlo por hacerlo. Ellos eran santificados todos los días. Habían otros que tocaban las trompetas todo el tiempo.
tocaban todo el tiempo, no me acuerdo en qué versículo, pero creo que en el siguiente. Entonces, cabal. Entonces, en el siguiente, ¿verdad? En Primera de Crónicas 16, dice, así trajeron el arca de Dios, se lo voy a poner. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tierra que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno, a todo Israel, cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas a cada uno. No pedazos, a cada uno una torta. Y puso delante del arca de Jehová ministros levitas para que recordasen y confesasen. Y lo hacen, o sea, lo oran, a Jehová, Dios de Israel. Asaf el primero, el segundo después de él, Zacarías, Eliel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obed-edom y Jeliel, con sus instrumentos de salterio, arpas, pero Asaf sonaba los címbalos. Aquí es donde les digo, ¿verdad? Que en el 16:6 dice, también los sacerdotes Benaía y Jaasiel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Esta gente se dedicaba solamente a esto, ¿verdad? ¿A qué se debe esto, hermano? ¿Qué tiene esto que ver con el reino de los cielos? Ok, vemos que en el templo, frente al arca, ellos hacían todo esto. ¿Por qué? Porque el arca representaba el reino de Dios. El arca representaba los estatutos de Dios. El arca representaba la santidad, ¿verdad? Que ellos tenían que seguir. El arca representaba el arca de Dios. Y yo sé que muchos de ustedes saben muchas cosas más de lo que representaba el arca de Dios. Pero, como le digo, muchas veces nosotros lo tomamos muy a la ligera. Y eso es muy peligroso, ¿verdad? Entonces, ¿qué más tiene que ver con lo que nosotros hacemos? ¿Cómo podemos aplicar eso a nuestra vida diaria de hoy, verdad? Entonces, hermanos, le voy a dar, hermanos y hermanas, le voy a dar un secreto que tal vez usted no lo sabía. Una de las cosas por las cuales las congregaciones de esos días no son prosperadas en muchas maneras, y para muchos de los que le importan, ¿verdad? A los que realmente les importa, lo financiero, financieramente también. ¿Por qué? Porque, como vemos, David tenía tanta riqueza, David había sido bendecido tanto por Dios, pero él estaba tratando de seguir al pie de la letra lo que tenían que hacer, especialmente cuando se trataba de honrar, dar loor y enfocarse en darle el valor que tenía que ser al Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo moraba ahí, la presencia del Espíritu Santo, la esencia de Dios en ese arca moraba, ok, no completamente, obviamente, pero simbólicamente para ellos moraba ahí, ¿verdad? No podemos encerrar al Espíritu Santo en una cajita, ¿verdad? No se puede, pero fue santificada para él, ¿verdad? Entonces fue santificada para todos ellos. Entonces el reino de Dios era representado por eso, ¿verdad? Nada ha cambiado, hermanos, nada ha cambiado. Nosotros hemos cambiado eso bajo la educación incorrecta
de ejercer los ministerios gracias a las más de 300 religiones que existen mundialmente, incluyendo el cristianismo, ¿verdad? Hablamos que el 12 decía que vosotros vosotros sois los principales. Ellos eran los principales de los levitas santificados, y vosotros vuestros hermanos también les decía. Y también les decía que pasara el arca de Dios de Israel al lugar que les había preparado. ¿Cómo podemos aplicar esto al tiempo de hoy una vez más, verdad? Vamos a leer, como les digo, parte más de la Biblia en adelante y vamos a compararlo, ¿verdad? Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, hermanos, como le digo, yo quisiera meterme más en esto, pero no quiero que usted o algunas personas que vayan a escuchar esto, porque van a ser personas de diferentes congregaciones, no quiero que me tome mal, simplemente mi prioridad es explicarles y exponerles la importancia del reino de Dios en toda la Biblia y cómo podemos aplicar, ¿verdad?, algunas de las historias de la Biblia a esos días. Ahora, entonces, como decíamos, si financieramente, emocionalmente, espiritualmente y queremos ser bendecidos en todo aspecto, hermanos, tenemos que ser fieles al Espíritu Santo. ¿Cómo? Aquí vimos que obviamente llamaron a Aarón y a sus hijos, llamaron a todos los levitas. Entonces hay dos, se pueden decir ministerios, ¿verdad? Se puede decir ministerios porque son ministerios de gobierno, ¿verdad? Son dos ramas del ministerio de gobierno que son encargadas de ministrar la presencia de Dios, administrar la presencia de Dios. ¿Cómo podemos administrar al Espíritu Santo? No, eso quiere decir que nosotros podemos organizar, no eventos necesariamente, aunque sí, pero como el nuevo, la persona nueva, como el oyente, como el estudiante, como la persona que está al otro lado de un púlpito o al otro lado de las sillas de estudiantes cuando usted es un maestro de teología. Entonces, ¿cómo pueden ver ellos la manera correcta de hacerlo? Y cómo podemos no solamente decirlo, sino que demostrarles, porque muchas personas no hacen lo que escuchan, sino hacen lo que ven, ¿verdad? Siguen. Pocas personas hacen lo que escuchan y gracias a Dios por ellos, ¿verdad? Entonces, pero la mayoría de nosotros, ¿verdad?, me voy a incluir, preferimos ver. Vemos, no solo preferimos, sino que ya de naturaleza nosotros lo que vemos lo hacemos, ¿verdad? Entonces, y es bien peligroso porque nosotros podríamos estar llevando a las personas a una enseñanza errónea, ¿verdad? Ya vimos en clases pasadas que no es que a veces nosotros queramos hacer las cosas mal, sino que simplemente estamos en error nosotros. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra de Dios, la constitución de las leyes del país de Dios, ¿verdad? El tercer cielo. Ahora, vamos a explicar un poquito más de esto, ¿verdad? Quiero explicar bien esa parte de aquí. Ahora, si nosotros somos fieles al Señor con nuestras finanzas, y no voy a hablar de diezmo ni de ofrendas necesariamente, porque yo no lidero una iglesia ni una congregación, aunque sé muy bien y excelentemente cómo trabaja eso. Entonces, si nosotros somos fieles y utilizamos nuestras finanzas para lo correcto, de acuerdo a lo que Dios quiere, ¿verdad? Entonces, número uno, aquí en este canal nosotros enseñamos cuál es el propósito de nuestras vidas para completar, para hacer posible el plan que Dios
tiene para nosotros, el propósito que Dios tiene para nosotros, el pensamiento, el fin de estar nosotros aquí, ¿verdad? Entonces, una de ellas es, como veíamos en Génesis 2:8, vemos que se nos fue hecho y creado para ser administradores, ¿verdad? Vemos que en el Génesis se nos hablaba de que no llovía, sino que salía un vapor de la misma tierra para regar la misma tierra, ¿verdad? Entonces, y también, pero decía que no podía seguir la tierra. Dios no podía seguir con su plan en la tierra porque no había nadie que labrara la tierra. ¿Qué decía eso? Que no había nacido Adán, entonces no había nadie que pudiera ayudar a que la tierra cumpliera su propósito. O sea, de labrar la tierra, de trabajar la tierra, de subyugar, ¿verdad? A lo que tenía que ser subyugado, ¿verdad? Que estamos hablando de que habían personas y espíritus y bestias, ¿verdad? Preadámicas que existían. Y también después de Adán, ¿verdad? Bueno, de hecho que igual muchas bestias y muchos animales fueron preadámicos. Por primero fueron creados algunos animales y las bestias y los árboles y todo eso. Y después fue creado Adán, ¿verdad? Entonces podemos decir que los peces son preadámicos, ¿verdad? Y si los animales y las bestias son preadámicos, porque lo último que Dios creó fueron al humano, ¿verdad? Los creó y los hizo, ¿verdad? Dios los creó y Jesús con el material que ya existía, o sea, el polvo nos formó, o sea, que nos hizo, ¿verdad? Entonces, y el Espíritu Santo nos dio vida. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? Claro, porque primero existió la cultura, o sea, hablando en maneras de existencia y creación. Primero Él hizo el ambiente, primero Él creó el cosmos, o sea, el gobierno, el sistema de gobierno de ese entonces que era el Edén, y después creó a Adán. Que lo mismo viene a ser en Mateo, ¿verdad? Al decir, ok, voy a nacer, voy a ser justificado, lavado, ¿verdad? A través del bautismo. Después voy a morir, resucitar, para que ustedes puedan tener una nueva vida de acuerdo al nuevo pacto, ¿verdad? Al nuevo sistema de gobierno. Entonces él dijo, tenemos un nuevo sistema de gobierno ahora. Haced esto en memoria de mí. ¡Pum! Entonces coman y beban de mi carne, ¿verdad? De mi carne y de mi sangre. Entonces, seguimos acá. Entonces, si nosotros, hermanos, somos fieles al Señor con nuestras finanzas, con nuestro tiempo y con la mente que nosotros, con el enfoque que nosotros tenemos en la vida, entonces todo va a cambiar. Le prometo que si usted somete su congregación, su vida, su familia, sus vecinos, sus amistades, y usted ora para que todo el mundo sea subyugado, sea sometido a los planes y al sistema de gobierno del cielo, hermano, obviamente todo va a funcionar bien. Pero hermano, eso es lógico. Claro, pero entonces, ¿por qué no lo hace? ¿Verdad? ¿Por qué? Entonces, tres cosas: sus finanzas, su tiempo y el enfoque de su vida. 100% al reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? El Espíritu Santo. En este momento, para David, para Aarón y todos ellos, era el arca del pacto. David se acababa de convertir en rey. Él podría decir, voy a tomarme un año entero para deleitarme en mi nueva posición. Me voy a reclinar y voy a disfrutar. Voy a casarme con mis esposas, las mujeres que quiero o concubinas, y voy a disfrutar todo el año
y gozar lo que Dios me ha dado. Y si hay necesidad de combatir, vamos a combatir. Pero si no, también me puedo tomar un año, pueden combatir ustedes. Yo como rey, porque era el rey, él podía hacer lo que quería. Él podía hacer lo que él quisiera. Entonces, pero él se tomó la tarea de traer el arca a la ciudad, a la ciudad de Israel, ¿verdad? Y estar junto con el arca, ¿verdad? En el lugar que él había preparado para él. Entonces, eso es otro punto muy importante. ¿Ha preparado usted un lugar para la presencia del Señor? ¿Tiene un lugar dedicado para usted pasar tiempo en lo secreto con Dios? ¿Tiene usted un cuarto? ¿Tiene usted un lugar, una esquinita o algo para dedicarle el tiempo al Espíritu Santo? ¿Verdad? Para tener esa comunión, esa intimidad con Él. Le voy a dar un secreto, hermano, que no es secreto porque está en la Biblia. Todo lo que usted hace en lo secreto se va a revelar en lo público. ¿Qué tanto le dedica a Dios en lo secreto? Hermano, yo estoy en la iglesia el día y de noche, yo sirvo aquí, yo recojo sillas, yo lavo las bancas y yo paso la aspiradora y yo recojo y yo pinto y yo organizo y yo decoro la iglesia y yo riego las plantas, yo canto, yo toco, yo recojo la ofrenda, todo. No importa, no importa. Eso no lo va a llevar muy lejos. Créemelo, hermano, yo tengo 40 años y no me he llevado muy lejos. No me he llegado muy lejos. De hecho, muchas veces podría ser una distracción perfecta que el mismo Satanás utilice para no dejarlo que usted cumpla el propósito en su vida. ¿Qué dijo, hermano? ¿Que servir en la iglesia es del diablo? No. Lo que le dije es de que el diablo puede usar eso para entretenerlo y que usted no cumpla el propósito de Dios en su vida. Hermano, yo creo que usted está incorrecto. Usted puede creer lo que usted quiera y le agradezco mucho que usted esté escuchando hasta el momento de hoy. Pero créame que el plan de Dios es muy específico y único. Todos tenemos una huella digital diferente. ¿Por qué se le llama digital? ¿Sabía usted por qué se le llama huella digital? Ajá, se lo dejamos de tarea. Entonces, todos tenemos una huella digital. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene un plan específico y único que lograr en esta vida. Ahora, ¿y por qué se encierra usted en 4 paredes haciendo lo mismo que 50, 60, 70, 80, 100, 200, 300 personas hacen? Todos los hermanos están o cantando, todos los hermanos están sirviendo en ¿cómo se dice? En sociedad de caballeros, o en sociedad de damas, o en sociedad de jóvenes, o en sociedad de niños, o en sociedad en ministerio de mudos y ciegos, ayudando en el área de la música, ayudando en el área del media, ayudando en el área de la jardinería y mantenimiento de la iglesia, ayudando en muchas cosas. Pero nos hemos enfocado en qué podemos hacer dentro de 4 paredes, o 6 o 8, no sé, depende cómo es el edificio de la congregación donde usted está. Pero el Señor está esperando a que usted despierte. El Señor está esperando para que usted pase tiempo con Él en lo secreto.
en lo secreto, no en lo público. No estamos hablando de ir a la oración los lunes o los martes o los miércoles o los jueves o el día que ustedes hagan oración y estar en una cadena de oración. No es malo, es excelente, no deje de hacerlo, pero no importa lo que usted haga, si usted no tiene tiempo en lo secreto para Dios, no está haciendo mucho. No está haciendo mucho. David decía que estas personas estaban preparadas, estaban santificadas para el ministerio que se les había designado. Y sabía que cada quien tenía su puesto, incluyendo los cocineros, incluso el portero de las sinagogas o de los edificios, de las iglesias, de los templos y del reino. Todos tenían su trabajo y el reino de David les proveía todo, ¿verdad? Otro secreto. ¿Por qué usted tiene que trabajar de día y de noche o más de 8, 9, 10, 12 horas? Con dolor de espalda, con dolor de piernas, con dolor de muelas, con dolor de cabeza, con dolor de todo. Y no puede avanzar o le cuesta. O tal vez sí, tal vez usted es un dueño de un negocio y le va muy bien y hasta tiene usted la posibilidad de ayudar a otros y de ayudar a su familia y pues estar pero pasa mucho tiempo pensando en el negocio y piensa poco en construir y ayudar a construir y a extender el reino de Dios. ¿Cómo podemos extender el reino de Dios? Lea los evangelios. Pero es simplemente servirle a las viudas, a los desamparados, darle comida a los pobres, darle de beber al que tiene sed, darle de comer al que tiene hambre. Si usted conoce a alguien que no tiene para la renta, si usted le puede dar, aunque sea lo que sea, dele. Si usted puede hacer algo para estas personas, hágalo, pero no personas tampoco que son aprovechadas, ¿verdad? Hay personas que llegan a la iglesia solo para pedir favores, solo para pedir que les hagan esto, que les hagan lo otro y quieren ser vividores, ¿verdad? Estamos hablando desde solamente miembros y ni siquiera ni miembros activos y a veces hasta ministros y a veces hasta pastores, ¿verdad? Que se enfocan en lucrarse ellos mismos, ¿verdad? Entonces, pero ¿está en nuestra mente el reino de Dios? ¿Está como prioridad el reino de Dios? Vamos a ver acá. Tenemos aquí ok, tenemos aquí, vamos a ponerlo, el reino de Dios en la Biblia. El reino de Dios en la Biblia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos estudiando la Biblia para comparar cómo podemos hacer. Vamos, en todas estas semanas, vamos a comparar todos los libros de la Biblia y cómo podemos aplicar el reino de Dios en nuestra vida, hermano. Pueda que estos temas sean aburridos para usted. Está bien. A usted le gusta un predicador que grite y que sea más dinámico. Hey, yo lo puedo hacer, se puede hacer, lo puede hacer cualquiera, búsquelo, todo eso, chévere, está bien. Pero si hay alguien que está compartiendo la palabra con usted o usted está buscando el aprender de Dios
a través de alguien y ese alguien o esas personas no lo llevan y no lo ayudan a seguir el plan de Dios en su vida y a seguir y a extender el reino de Dios en su vida, aunque le ayuden supuestamente a su vida espiritual, aunque le ayuden a hacer las cosas bien, aunque le ayuden a conseguir los papeles, ¿verdad? Aunque le ayuden a arreglar su matrimonio con su esposa, aunque le ayuden cuando sus hijos se enferman y ellos los visitan al hospital, lo cual es un mandato del Señor, es perfecto. Todo esto no es malo, no es malo, es muy bueno. Y si usted se muda, les ayudan a mudarse. Y si usted está llorando, ahí están llorando con usted. Y si usted está riendo, ahí están riéndose con usted. Excelentes maestros, excelentes personas. Todo está excelente. Pero si el reino de Dios no es la prioridad, hermanos, estamos en un peligro, ¿verdad? Entonces, usted puede ser salvo. Sabía usted que usted aún podría ir al cielo, podría salvarse. Siempre decimos ir al cielo, ¿verdad? Pero esas cosas van a ser temporales, ¿verdad? Pero vamos a reinar acá en la tierra, dice Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, sabía que usted puede ser salvo y reinar con Jesús por siempre, para siempre. Y aun cuando esté muerto, llegue el fin, o usted se muera antes que venga el Señor Jesús por nosotros, entonces usted podría estar demonizado, parte de su cuerpo, de su vida, podría estar influenciada por malos espíritus y aún usted puede salvarse. Ahora, si usted está completamente poseído, no, porque tiene que usted confesar al Señor como su Salvador. Entonces, y la vida del cristiano va como la aurora, progresivamente hasta alcanzar la perfección. Pero no dice que de un día para otro vamos a ser perfectos, ¿verdad? De hecho, aunque lleguemos a ese día, ¿verdad? Y el que sea fiel hasta el fin, ¿verdad? Según Apocalipsis 2, según Apocalipsis 2, nosotros seremos recompensados, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que nosotros experimentamos el reino de Dios acá. Y aún peor, no ayudamos a otras personas a que experimentaran el reino de Dios. Y aún peor, tal vez les hablamos de Cristo, tal vez les hablamos de la palabra, pero hay otras personas que nunca tuvieron la oportunidad de escuchar un hermano, te quiero presentar el evangelio del reino de Dios. Hermano o amigo, ¿verdad? Si no conocía de Cristo. ¿Cuántas personas ha ganado usted en este mes para Cristo? No llevarlos a la iglesia. No estoy hablando de llevarlos a la iglesia o a una congregación. No estoy hablando de decir, oh, yo lo invité a una célula. No estoy hablando de decir, oh, yo le dije Dios te bendiga. No estoy hablando de darle un tratado. Estoy hablando de cuántos de ustedes han ganado un alma. La Biblia me dice que el que gana almas es sabio. ¿Por qué? Porque el alma es la mente, las emociones y la voluntad humana. Cuando usted puede ganar el alma, la mente y la voluntad humana de una persona, eso quiere decir que está casi inundado del Espíritu Santo. Casi está inundado del Evangelio. No cuenta. Yo sé que la palabra tiene poder y la palabra es una semilla que se siembra y va a tener fruto, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo da el crecimiento de nosotros. Y sembrar es bueno. Sembrar es excelente. Si usted lo hace, hágalo. Si usted ha tratado, hágalo. Pero ganar almas no es lo mismo.
¿A cuántas personas usted le ha ayudado a cambiar el entendimiento de qué es el evangelio? ¿Entiende? Hay pastores, hay ministros, hay personas de años siguiendo a Cristo que no saben cómo aplicar el reino de Dios en sus vidas. Hey, yo he sido uno de ellos. Yo fui cristiano solamente. Pero el Señor no quiere religión. Él quiere que nosotros reconozcamos que tenemos un Padre y que somos ciudadanos del reino de los cielos. Y que no solo ciudadanos, porque un ciudadano viene y solo dice, dame. No, pero somos embajadores. ¿Qué es un embajador? Un embajador es el que se sabe la ley de su país. Y si no sabe, por lo menos está tratando todos los días de memorizarse toda la ley. ¿Para qué? ¿Para ser un legalista? No. Para aplicar la ley, para mantener su naturalización, para no perder su ciudadanía. Y, más importante, para ayudar a otros a que sean ciudadanos. ¿Me entiende? Entonces, hay personas en este país, que estoy yo en el país de los Estados Unidos en este momento. Hay personas que están en este país y no aprovechan todas las oportunidades y todos los derechos que tiene como ciudadano. ¿Por qué? Porque no leen la Constitución o porque no saben sus derechos y no hacen valer sus derechos. Hay personas que no son ni ciudadanas, ni son ni legales y tienen un mejor nivel de vida que a veces un ciudadano. ¿Ha visto usted cuántas personas hay en la calle? Americanos blancos, americanos hispanos y americanos morenos y de muchas razas pidiendo dinero en las esquinas. Y son ciudadanos, hablan perfecto el idioma y obviamente han nacido acá. Han nacido en un sistema de prosperidad, de un mundo de primera clase, donde muchas cosas son gratis. Si usted sigue la ley al pie de la letra, usted puede ir a la escuela de gratis desde el principio, tener hospital gratis desde el principio, puede ir al college o a la universidad desde un principio de gratis. Si usted tiene una beca, un scholarship que se le dice, puede aún se le paga por ir a trabajos, aunque usted no sepa, pero está como un aprendiz y puede recibir beneficios, y aún usted puede no hacer nada y aún le pagan. ¿Pero por qué? Porque usted es legal, usted es un ciudadano o usted es un residente permanente que tiene derechos. Y si un gobierno tan feo, tan ingrato y tan corrupto como este le provee de todo, ¿cómo no el Rey de Reyes y el Señor de Señores? La Biblia me dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Ahora, todas las autoridades han sido puestas por Dios. Las personas que están ejerciendo las autoridades, no, ¿verdad? Hay muchos presidentes que fueron buenos y hay muchos presidentes, la mayoría, que se dejan, ¿verdad? Se dejan comprar por dinero o por muchas cosas, sobornar y todo eso. Entonces, y así también en el mundo cristiano, en la religión cristiana, porque es una religión cristiana. Díganme cuáles son las 3 religiones más fuertes en el mundo o en los Estados Unidos, para irnos más lejos. Probablemente la cristiana, la católica y la musulmana. Pero es parte de una lista de religiones. Y el reino de Dios no es una religión. El reino de Dios es un sistema de gobierno. Nunca, hermano, se atreva a usted a comparar
la vida y el estilo de vida que Dios tiene para usted, el plan que Dios tiene para usted, el diseño para una vida excelente que usted tendría que tener acá en la tierra. No estoy hablando solo de dinero, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de la calidad de vida. Entonces, para usted, no se atreva a compararlo nunca con una religión. Por eso es que muchos de nosotros no avanzamos. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estaba haciendo Abby en ese momento? Claro, dice aquí que estos eran apartados. Ellos eran personas que ofrecían holocaustos todos los días, se mantenían todos los días, de día y de noche. Algunos de ellos ni tenían ni esposa, se dedicaban, se hacían eunucos para servir a Dios. Y más específicamente la presencia del Espíritu Santo en ese lugar, ¿verdad? Entonces, ahora, si usted no era santificado como aquel que quería ayudar y tocó el arca, ¡pum!, se murió, cayó muerto. No se puede jugar con Dios, hermano. Ahora estamos bajo un nuevo pacto y por eso Dios no nos ha fulminado todavía, porque estamos en un periodo de gracia. Pero la gracia no es para que nosotros perdamos el tiempo. Hermanos, ya vamos cerrando. Pero quiero recordarles, hermano, que el reino de Dios es otro nivel. Me atrevo a decir, pare de ser cristiano. Me atrevo a decir que la palabra cristiana ha sido corrompida en estos años. Cualquier persona se llama cristiano. Yo tengo amigos pastores, ministros, y si ustedes lo llegan a ver, I'm sorry, brother, discúlpame, hermano, tengo pastores amigos que son homosexuales. Tengo amigos pastores de alabanza, ministros y ministras que son homosexuales y también viven con dos personas en su misma casa. Tienen dos esposas y otros que tienen dos esposos y todo está bien y son cristianos y ministran y les va bien y todo eso. Eso es el cristiano. Tengo amigos y amigas, ministros, pastores que hacen trampa en sus trabajos, hacen trampa y roban a las personas con sus compañías y le quitan un poquito al pobre. Tienen empleados y les pagan lo menos posible. Tengo amigos y amigas que sirven en la iglesia, que pasan enfermos todo el tiempo, que pasan llorando, quejándose todo el tiempo y no tienen fe en Dios porque no han experimentado el reino de los cielos. Tengo amigos y amigas, una vez más, ministros principales que han sido abusados y abusan de otros hasta el momento de hoy. Y yo lo sé. Y ellos saben que yo lo sé. Y unos me lo han dicho a mí. ¿Es mi deber juzgarlos? No, pero sí les he hablado fuerte. Sí les he hecho saber que yo soy amigo, pero la Biblia dice que no. Entonces, ahora, yo estoy saliendo de ese mundo, estoy tratando de salir de ese mundo. Yo he sido cristiano, ahora tratando de entrar en esa transición casi al 100% de someterme a el reino de Dios, al gobierno de Dios, del Espíritu Santo dentro de mi vida. Y me cuesta, hermano.
Me cuesta. Por más de 25, 30 años, yo estuve engañado. Yo tocaba el piano. Yo tocaba la guitarra, yo cantaba y tenía depresión. Yo tocaba el piano y no era suficiente para mí. Yo quería algo más. Yo necesitaba compañía. Estoy hablando de satisfacción, hablando de dinero, hablando de diversión, hablando de mujeres, obviamente, nunca hombres. Entretenimiento, tonterías que me dejaron más desgastado y me dejaron más vacío que antes. Pero era cristiano y aplaudían cuando cantaba y aplaudían cuando tocaba. Y en muchas congregaciones y en otros lugares hasta me pagaban. Bueno, todavía, pero ahora es diferente, ¿verdad? Pero y todo bien. Supuestamente. Y era cristiano. Cualquiera puede ser cristiano, hermano. Cualquiera puede ser cristiano. No todos pueden ser embajadores. No todos pueden permanecer, ser parte de la iglesia de Cristo. No estamos hablando de un edificio. Estamos hablando del grupo élite que se encarga de enforzar las leyes de Dios. O sea, la asamblea legislativa del reino de los cielos. Estudie bien la Biblia, hermano. No me estoy inventando nada de esto. De ser realmente hijos de Dios. Si usted está comiendo papitas fritas, langosta, o solamente un aguacate, o solamente tomate, o solamente agua, o solamente un pan, o carne, o lo que sea que usted quiera, no importa, hermano. Si usted maneja un Mercedes, un BMW, un Toyota, no importa, hermano. Y a mí me importa menos. Si usted tiene una gran casa, o si no tiene casa, o si vive en un apartamento, o si no tiene dónde vivir y vive en su carro, que yo lo he hecho. No importa, hermano. Lo que importa es el tiempo que usted pasa en lo secreto con Dios, con el Espíritu Santo. ¿Qué tanto usted le dedica a la palabra de Dios todos los días en secreto? En secreto. Mateo 6 nos habla que mi Padre que está en lo secreto, que ve en lo secreto, cosa que en lo público no ve. Sí, probablemente. Pero Él ve en lo secreto lo que usted haga en lo secreto. ¿Usted tiene cable de televisión? ¿Usted tiene suscripciones de Hulu, Netflix, Pureflix, todo lo que sea de movies, de películas, de series, de lo que sea, o YouTube, y usted le dedica más tiempo a eso y solo le dedica 5 minutos, 10, 15, una hora puede ser a disque orar? Y cuando ora, usted se atreve
a ni siquiera entrar con acciones de gracias delante de la presencia del Dios verdadero. No hay dioses, no hay otros dioses. Todos los demás son dioses falsos, son hechizos. Todos esos son demonios, son principados, son potestades nada más que se han hecho una figura, pero no hay ningún Dios más que Dios. Solo hay un Dios Padre, solo hay un Dios Hijo y un Espíritu Santo. Todo lo demás es una fantasía, es un espejismo, hermano. No se deje gobernar por el materialismo y el consumismo de este mundo. Enfóquese solo en la presencia del Señor, los mandatos del Señor, el gobierno del Señor, en el Espíritu Santo. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Discúlpenme lo que le voy a decir y ojalá no entienda. Y si se sale de este live stream por lo que voy a decir y si me critica y me bloquea, perfecto. Prefiero ser vituperado por el reino a que tenerlo de amigo, y yo tengo la palabra de verdad en mí y no se la doy, y yo voy a ser responsable. Tenemos, hermanos, que salir de un evangelio cristocéntrico. ¿Qué herejía acabo de decir? No. Hermano, Jesucristo dijo: me es necesario que yo los deje, es necesario que yo los deje y les dejo el Consolador. Jesucristo es la puerta y está a la puerta. Excelente. Pero el trabajo de Él en la tierra culminó. ¿O no? ¿Qué fue lo que Él dijo en la cruz? Ya completé, ¿no? Terminado está. Está completo. Es mi misión acá acabado. La misión de Jesús era de dejarnos y conectarnos con el Espíritu Santo. El gobierno del cielo, el sistema de gobierno del cielo. ¿Por qué? Porque Jesús no podía estar en la China, en Europa, en Australia, en El Salvador, en Chile, en Colombia, en Brasil y en Canadá al mismo tiempo. Pero el Espíritu Santo así. Y créame, Jesús no se siente mal que yo diga eso. Porque Jesús y el Espíritu Santo y Dios Padre son lo mismo. Solo que cada uno tiene diferentes asignaciones. Tenemos que dejar de enfocarnos en y estar atrasados. Eso estar atrasado solamente en lo que Jesús hizo y enfocarnos en lo que Jesús vino a hacer. ¿Qué era Jesús? ¿Qué hacía Jesús? Sí, usted nunca va a hacer lo mismo que Él. Usted nunca va a poder hacer lo que Él hizo. Pero ¿cuál era el mensaje desde el principio hasta el fin? No, hermano, el último mensaje en Mateo 28 no era eso, era ir y predicar el evangelio. Sí, pero después de eso, cuando regresó, después de que fue resucitado, después de que él resucitó, regresó y les predicó por 40 días solo a los discípulos y a unas cuantas personas más sobre el evangelio del reino de Dios. Lo primero fue en Mateo 4:17. Arrepentíos porque el reino de Dios ha llegado. En otras versiones dice está cerca. Y antes de irse, Él habló del reino de Dios. Hermanos, el enfoque de Jesucristo era el reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? El Espíritu Santo.
Tenemos que dejar de ser cristocéntricos solamente. No estoy descartando a Jesús. Que Dios reprenda al diablo. Jesús es el Hijo de Dios y nadie va al Padre si no es por Él. Pero muchos se concentran y no se enfocan en el Espíritu Santo, cuando ahorita el más importante o el más necesario para nosotros es el Espíritu Santo, porque Jesús está sentado ahorita abogando por nosotros a la diestra del Padre, pero el que nos ayuda, el que es nuestra guía, el que es nuestro ayudador, nuestro consolador acá en la tierra, no es Jesús, es el Espíritu Santo. Prueba de eso es que la Biblia no nos dice que nosotros tenemos que aplicar y desarrollar los frutos de Jesús. Dice, los frutos del Espíritu Santo. Y en el último libro, en la visión que tuvo Juan, viene el ángel y dice que Jesús le estaba diciendo en 7 maneras diferentes, o sea, a las 7 iglesias. Jesús se manifestó de 7 maneras diferentes con sus 7 espíritus y decía: el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu, no lo que Jesús. Ahora, son lo mismo, sí, pero la Biblia es específica, hermano. El Espíritu Santo tiene lo que Jesús no le pudo dar en ese momento y no le puede dar ahorita. El Espíritu Santo lo tiene. El Espíritu Santo era el número 1 actuando acá. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí estaba Jesús. Pero dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu se paseaba sobre la faz de la tierra. El Espíritu era la cultura, hablando científicamente, la cultura que usted necesitaba para poder existir como tenía que existir. Dios nos creó, el Espíritu, Dios Hijo nos formó con sus manos, con el polvo, pero sin el Espíritu Santo nosotros no pudiéramos haber tenido vida. La Trinidad al máximo. Hermanos, sin el Espíritu Santo no somos nada. Hermanos, sin el Espíritu Santo no somos nada. El reino de Dios va sobre todo. El reino de Dios va sobre todo. Por favor, yo escucho a mi alrededor todo el tiempo, está de moda. Hasta en todo YouTube está lleno de sobrenatural, supernatural, etcétera, etcétera. Que lo místico, que aquí, que allá, que milagro. Hermano, cuando usted está en la naturaleza de la mente, basándose en seguir la estatura y alcanzar la estatura de Cristo, cuando usted tiene el gobierno de Dios en su mente, cuando usted tiene la naturaleza espiritual en su mente, en su cuerpo, en sus emociones, en su alma, en su entendimiento y su voluntad, ya no importa. Lo que importa es la voluntad del Padre. No es sobrenatural, hermano. Sea inteligente. Opere bajo la naturalización. ¿Cómo se le dice aquí cuando usted se hace ciudadano? Cuando usted se hace ciudadano de los Estados Unidos se le llama naturalización. Usted ha sido naturalizado. ¿Por qué? Porque su naturaleza ya no es salvadoreña, ya no es hondureña, ya no es guatemalteca, ya no es colombiana, ya no es de cualquier país africano. Su naturaleza se tiene que convertir en una naturaleza americana. Para ser más específicos, naturaleza norteamericana.
Ahora no puede ir al McDonald's y decir, regáleme $5 de tortilla. No se puede. La cultura acá es un combo número 1. O deme un hot dog. A menos que usted vive en lugares donde son más hispanos. Pero el lenguaje número 1 acá es el inglés. El inglés norteamericano. El lenguaje número 1 del reino de los cielos son las lenguas, hermanos. Si usted no habla ni ora en lenguas, si usted no sabe orar en lenguas y no sabe activar las lenguas, ¿sí usted las puede activar? Sí, claro que sí, porque es un lenguaje, es el lenguaje del reino de Dios. No lo entiende el enemigo, no lo entiende el diablo. No puede el espíritu de Jezabel meterse con usted cuando usted está hablando en lenguas. No puede entender sus sueños, no puede meterse en su mente. Satanás no puede meter en su mente, no puede entender nada, se frustran, ellos salen corriendo porque el Espíritu Santo, usted está hablando lenguas angelicales. Es una ciudadanía, hermano. El Espíritu Santo es lo número 1. Y tenga cuidado en lo que usted dice del Espíritu Santo, porque el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón. ¿Por qué? Porque usted no puede ser ciudadano del reino de los cielos si usted no tiene al Espíritu Santo dentro de usted, y no puede ser ciudadano y no puede ser naturalizado sin el reino de Dios. Hermano, que esta palabra sea sellada en sus corazones, en su mente, en sus emociones, en su consciente, en su subconsciente. Si usted quiere verlo otra vez esto, véalo otra vez, por favor, hermano. Reaccione, compártalo, reaccione, ponga sus reacciones ahí en ese video, hermano. Ponga en esa publicación, compártalo si quiere. Para los que vieron este live stream van a tenerlo disponible por 24 horas. Los que ya no, hermano, compártalo. Compártalo, por favor. Piense y medite que el Señor, el Espíritu Santo, es todo acá en la tierra, hermano. El reino de Dios está sobre todo. Diga lo que le diga. Si su pastor o su pastora o sus maestros no le dicen lo contrario, hermanos, sálgase. Lo más importante es el Espíritu Santo. Wow. Qué excelente palabra, ¿no?